¿Has notado que tu hijo se la pasa encerrado en su habitación? ¿Tu hijo se esconde detrás de ti cuando algún desconocido se dirige a él? ¿Le cuesta participar en actividades grupales junto a otros niños? ¿Se suele asustar ante situaciones desconocidas? Si todas las respuestas son afirmativas, tu pequeño sufre problemas de timidez y quizás se pregunten, ¿cómo le brindo el apoyo necesario? Tranquilos, aquí estamos para ayudarlos y es por ello que en esta ocasión le traemos un video con consejos para apoyar a niños introvertidos o tímidos. Primeramente, quiero aclararles que la introversión o la timidez no son defectos mentales ni enfermedades que los padres debamos corregir. Son rasgos de la personalidad que pueden ser positivos, aunque también pueden tener su contraparte negativa como todo. Al igual que el extrovertido, hay que enseñarles que deben tener su turno de voz y los introvertidos hay que enseñarles que pueden ganar confianza y satisfacción si rompen su cascarón y se atreven a interaccionar con otras personas o aprenden a presentarse a desconocidos cuando la situación lo requiere. También hay que ayudarlo a ganar capacidad de relación, y es que en muchos casos, el niño tímido o reservado puede observar a otros niños con deseo de jugar, pero no se atreve o no sabe cómo romper el hielo. En estos casos, la ayuda de nosotros, los padres, puede darle esa experiencia o confianza extra que necesita. Pero ojo, no con esto quiero decir que convirtamos al niño en extrovertido. Es un error que estaríamos cometiendo. Solo lo estaríamos ayudando en esas etapas más difíciles para nuestro hijo debido a su introversión. Porque desarrollar habilidades sociales siendo introvertido es una tarea difícil pero no imposible. Acompáñenme. Definir bien las características de los niños tímidos, así podremos identificar claramente. El niño no toma la iniciativa de una conversación y le cuesta mantener una. Se muestra distante y reservado. No participa en clase. No porque no tenga los conocimientos, sino porque se avergüenza al tener que exponerlos delante de los demás y piensa, ¿y si me equivoco? ¿Y se burlan de mí? Muchos pensamientos se atraviesan en la mente de un niño tímido antes de exponer sus conocimientos u opinión de un tema. En horas de recreo, se aísla y evita actividades que son normales para niños de su edad. Le produce ansiedad situaciones como tener que hablar en público, leer en voz alta o hacer recados. Síntomas psicofisiológicos que se activan cuando se expone a la situación temida, como sudoración de las manos, rubor, tartamudeo, náuseas y palpitaciones. Los niños tímidos suelen tener una escasa expresividad emocional, pero en algunas ocasiones se produce una descarga y lloran sin que exista un motivo, al menos aparentemente. Ese llanto suele ser una válvula de escape para liberar la tensión acumulada y los sentimientos reprimidos. Entonces, definitivamente, nuestro hijo es tímido. Ya culminando con algunas de las características de los niños tímidos, quizás surja la pregunta, ¿y por qué mi hijo es así? Acompáñame a descubrir sus orígenes. Antes de ayudar a nuestro hijo, debemos conocer cuál es el origen de su timidez. De este modo, nos será mucho más fácil reconocer los problemas de personalidad del pequeño. Generalmente, la introversión suele desarrollarse desde bien pequeño, junto a los miedos, sobre todo ante lo desconocido, desde empezar el colegio hasta el miedo a la separación de los padres. Pero hay diversos factores, uno de ellos puede ser por genética. De hecho, se ha podido apreciar que un 10 a 15% de los bebés muestran lo que se conoce como inhibición ante lo desconocido. Comienzan a comportarse de manera tímida a partir de los 21 meses de edad. Estos niños tienen un umbral de actividad fisiológica muy bajo, por lo que reaccionan ante los estímulos nuevos ruborizándose y con palpitaciones. Otro de los factores es el apego inseguro. El vínculo afectivo que crea el niño con nosotros es fundamental para su desarrollo psicológico. Cuando esos lazos no se establecen adecuadamente, ya sea porque no tenemos tiempo o porque se produce un distanciamiento emocional, se genera un apego inseguro, que generalmente causa un retraimiento social y como resultado un patrón de comportamiento tímido. Si el niño siente que no puede contar con sus padres, ese sentimiento de inseguridad se generalizará con las demás relaciones, por lo que se vuelve un niño tímido. En cambio, si el niño crece sabiendo que tendrá el apoyo y cariño incondicional de uno de sus padres, se convierte en un niño seguro e independiente. También influyen los escasos contextos de interacción con personas de su edad.
Cuando el niño no ha tenido la oportunidad de relacionarse con otros niños de su edad y poner a prueba sus habilidades sociales, es más probable que su repertorio de respuestas sociales sea más limitado. Una situación bastante común en los pequeños que no acudieron al jardín de la infancia, sino que crecieron rodeados de adultos. Cuando el nivel de contacto social es muy bajo, el niño no sabe muy bien cómo responder ante los demás y tendrá la tendencia a retraerse. Se comportará de una manera tímida e incluso también puede verse poco interesado en las conversaciones que tienen los demás niños. Situaciones vividas como estresantes. Cualquier hecho que el niño perciba como amenazante o desagradable puede causar una inhibición. A veces no se trata de la situación en sí misma, sino de la percepción que tiene el niño. Por ejemplo, un simple comentario sobre su forma de leer o su tono de voz puede ser percibido como una burla o una crítica que active la timidez. Cuando el pequeño vive continuamente situaciones que lo superan, preferirá apartarse y no involucrarse. En estos casos, la timidez se erige como una especie de mecanismo de defensa. Puede ser que sus hijos alguna vez hayan leído en voz alta, se equivocaron y el profesor los corrigió, pero desde ese momento ya les da pánico leer en voz alta. Sobreprotección. Es un gran error que cometemos muchos padres. A veces creemos que con sobreproteger a nuestros hijos le estamos brindando seguridad, pero no es así. No debemos hablar con él, debemos dejar que se desarrolle por sí mismo, que crezca, que se haga daño, que cometa errores y sobre todo que aprenda. La sobreprotección lo hará más débil y retraído, y el fin es fortalecerlo, y que poco a poco supere el problema con nuestra ayuda, claro está. Recuerda que aislarlo socialmente y meterlo en una burbuja de amor fraternal tan solo hará que el problema se agudice. No lo fuerces, no obliguemos a nuestros hijos que sean más sociables o abiertos, de manera inconsciente, con frases como no te escondas, diles algo, ve a jugar con los niños, etc. Obligar a nuestros hijos a dejar a un lado la introversión no le ayudará a superar los problemas. Debemos dejar que poco a poco descubra por él mismo que no pasa nada. Cuanto menos le digamos, más conseguiremos. Es importante que no obliguemos a nuestros hijos a llevar comportamientos que no van con su carácter. Menos es más. La mayoría de niños introvertidos prefieren pequeñas reuniones que grandes tumultos. Resulta relativamente fácil escuchar y entender bien a una persona, son algo profundos, y les resulta relativamente confuso relacionarse con mucho ruido o barullo a su alrededor. A lo largo de su infancia hay cientos de situaciones en las que se tendrá que enfrentar a multitudes, como cada día cuando vas a la escuela. No tengamos miedo en ofrecerle ratos más íntimos con menos niños. Es una estrategia muy interesante, por lo que el niño se vea capaz de hacer, de uno a uno le dará confianza para relacionarse con grupos más grandes. ¿Qué cosas no debemos hacer? Decirle cosas negativas es lo menos que deberíamos hacer. Tratar de presionarlo para que socialice más, esto hará que se meta más en su caparazón y estaríamos arruinando todo. Entiendo que a veces nos desesperamos, pero en estos casos es muy importante y fundamental tener paciencia. La sociabilidad de los padres. La sociabilidad de nosotros ayudará a la introversión de nuestro hijo, ya que los niños suelen imitar todo aquello que ven, por lo que si nosotros tenemos comportamientos abiertos, sociales y desinhibidos, ante situaciones fuera de lo común, es probable que el niño adopte estas situaciones de manera natural. Tiempo y espacio. Es importante darle el espacio y tiempo necesario a nuestros hijos para que acepten las novedades, que descubra por él mismo y supere sus miedos. Debemos procurar que se relaje y que se adapte con normalidad a las situaciones desconocidas. Perder el miedo. Hay que buscar oportunidades para que nuestro hijo pueda relacionarse, desinhibirse y perder el miedo y la timidez. ¿Como cuáles? Salir a comer con niños de su edad, ir al parque a diario, apuntarle a practicar su deporte favorito o invitar a algún amiguito a dormir a su casa. Le ayudará a practicar sus habilidades sociales porque las habilidades sociales son algo que se adquiere y esto se hace al relacionarse con otras personas y así se pierde el miedo y la timidez. Puede que le cueste al principio, por lo que debemos darle la seguridad que necesita para desarrollarse, pero dejando que se adapte él solo con total naturalidad. Recordemos, seguridad sí, sobreprotección nunca. Establecer amistades.
Podemos ayudar a nuestros hijos a que establezcan amistades con otros niños de intereses similares. Por ejemplo, ¿es fanático de un videojuego o una serie animada y Juan también? Pues ya tienen mucho de qué hablar debido a sus intereses comunes, y esto hará que vaya adquiriendo más confianza en sí mismo, y eso nos lleva a otro punto. Fomentar la participación en actividades de su interés. Podemos fomentar a nuestros hijos a que participen en actividades de su interés, ya sea un deporte como básquetbol, fútbol, voleibol, natación o actividades artísticas. Esto hará que se comunique con otros niños que tengan sus mismos intereses y pueden hablar de qué expectativas tienen para el campeonato o su progreso en dicha actividad. Reconocer sus esfuerzos. Debemos intentar reconocer sus esfuerzos y méritos, ya que para un niño introvertido, superar ciertos miedos supone toda una odisea. Hay que valorar siempre todas aquellas actitudes positivas que ayuden al pequeño a dar un paso más para alejarse de la timidez. El reconocimiento le ayudará a confiar en sí mismo, por lo que le hará sentirse seguro para afrontar nuevas situaciones desconocidas. Recuerda que está bien ser introvertido. La mayoría de personas creemos que está mal ser introvertido, pero no lo es. La introversión es un rasgo común entre los grandes pensadores y filósofos que han destacado a lo largo de la historia. Es un rasgo tan válido como la extroversión. La introversión es la habilidad de reflexionar sobre lo que ocurre alrededor, en la sociedad que lo rodea e incluso en sí mismo. Por eso es un rasgo tan valioso. Facilita el autoanálisis, lo que lleva a la mejora constante de uno mismo. También es necesaria para interiorizar distintas opiniones y crearse un pensamiento propio. Solo debemos ayudarlos a desarrollar las habilidades sociales y que no se sienta tan mal socializando o haciendo actividades específicas. Nunca subestimes el impacto que puedes tener en la vida de tus hijos. Si este video te ha inspirado o ayudado de alguna manera, te invito a que te unas a nuestra familia virtual. Suscríbete y compartamos juntos el amor por la crianza y por la educación infantil.